Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios, de tu gracia y favor. Primera Reyes 12, versículo 25, ¿estamos allí? Ven. El pecado de Jeroboam. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Y si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Capítulo 13. Tiene por título, a lo menos en mi Biblia: un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino a su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó.
y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondiendo dijo: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, observe bien, y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló un asno, el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyendo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y le dijo: ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado el asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en un sepulcro y lo endecharon, diciendo: ay, hermano mío. Y después que le hubiesen enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en el que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová, contra el altar que está en Betel, y contra todas las cosas en los lugares altos que están en la ciudad de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quienes quería los consagraba para que fuesen de los sacerdotes que los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída sobre la faz de la tierra. Una historia real, bíblica, que tiene aplicación perfecta para nuestro tiempo, hermanos. Así es lo que Dios me ha revelado para mi corazón, que enseñara de este pasaje. Entonces vamos pues a poner atención. Amén. El reino de Israel se había dividido en dos: el reino de Judá, cuyo rey era Roboam. ¿Se acuerdan de Roboam? Simplemente no voy a entrar en muchos detalles porque hay muchas cosas para hablar de parte de Dios. Roboam era el hijo de Salomón, aquel que propuso escuchar primero a los ancianos y después escuchó a los jóvenes, si agravaba los impuestos o si los alivianaba, y recuerdan a quién hizo caso, ¿no? Bueno, ese era el hijo de Salomón. La gracia, hermano, y la sabiduría que tenía Salomón no se heredan. La gracia y la sabiduría no se legan para nuestros hijos. La sabiduría y la gracia de Dios vienen de parte de Dios y hay que comprarlas, sobre todo la sabiduría. Amén. Lo vemos en el hijo de Salomón, Roboam. Y en el otro reino estaba Jeroboam. Jeroboam era uno de los que fue a pedirle al hijo de Salomón que menguara la imposición de impuestos. Y luego Jeroboam recibe de parte de Dios que Dios le iba a levantar de rey, que le entregó, y Dios le entregó 10 tribus a Jeroboam. Y Jeroboam se estableció allí en Betel.
Betel significa casa de Dios, puerta del cielo. Amén. Casa de Dios. Así que es un mensaje ¿para quién? Para Betel, la casa de Dios, para nosotros que estamos en la casa de Dios. Amén, hermano. Que somos casa de Dios. Entonces, vemos el problema que surge. El pueblo que vivía con Jeroboam, el rey Jeroboam. El nombre Jeroboam significa el pueblo que aumenta. Ahí podemos ya aplicar para comenzar a desilvanar lo que Dios por lo menos me habló a mi corazón y espero que le hable también a usted. ¿Qué había en el corazón del rey Jeroboam? El rey de Israel. El pueblo, ¿cómo se llama Jeroboam? ¿Qué significa el nombre? El pueblo que aumenta. Posiblemente quiere aumentar el pueblo, que el pueblo permaneciera con él. ¿Por qué? Porque el pueblo seguía yendo a Jerusalén, donde estaba el otro rey de Judá, a ofrecer sacrificio y rendirle culto a Dios, a Jehová. Entonces, hemos leído que el rey Jeroboam, por temores internos, dijo: la gente que va, mi gente que va al otro rey, al rey de Judá, a ofrecer sacrificios a Jehová allá, en la casa de Dios, dice, va a terminar quedándose con aquel rey y yo voy a perder gente. Y recuerden que el nombre de él que quería aumentar el pueblo. Aumento del pueblo. Entonces, se le ocurre, dice que recibió consejo, pero sabemos quién estuvo detrás de esos consejos, ¿no? Por más que hayan sido consejos humanos, tomó consejos, no sé de quién, de los asesores allí que asesoraban al rey Jeroboam. Y dice que se le ocurrió la idea, 4 ideas, para corromper el sistema religioso de Dios. Dios había instituido un sistema, un conjunto de ideas, un conjunto de criterios, un conjunto de reglas. Tenían que ir a ofrecer sacrificio a Jerusalén. Tenían que dar culto allá en Jerusalén. Pero el rey Jeroboam empieza a corromper el sistema religioso y se le ocurren a lo menos 4 distorsiones, 4 desvirtuaciones del sistema religioso de aquel entonces, que tienen connotación con la corrupción que tiene el sistema religioso actual de nosotros los creyentes. ¿Qué digo? ¿Qué quiero decir parafraseando en algo más sencillo? ¿Qué es el sistema religioso de Dios y el sistema religioso cuando el hombre le pone mano? Bueno, hermano, significa simplemente cuando nosotros empezamos, los hombres, sobre todo el liderazgo, a poner nuestras ideas por encima de los pensamientos y las ideas de Dios. La Biblia, las Escrituras, son la mente de Dios, son sus pensamientos, son sus ideas. Y tenemos estipulado en la Biblia la forma de rendirle culto a Dios, a un sistema instituido por Dios, un sistema religioso. La palabra religión significa el que nos vuelve a ligar, volver a ligar. Sabemos que Jesucristo nos volvió a ligar con Dios y ahora tenemos estipulado en la palabra de Dios todo un sistema de creencias para nosotros darle culto a Dios, de la forma, no que nosotros queremos, es en la forma que Dios ya lo estipuló. Las ideas de Dios están plasmadas en la Biblia. Bueno, Jeroboam sabía la forma que había que darle culto, pero pone sus ideas. Sabemos quién está detrás, ¿no? ¿Quién distorsiona el sistema religioso actual? ¿Quién lo ha distorsionado? Como siempre. Es el mismo perro como con diferente collar, dijera mi mamá. Ese es un dicho, un refrán. El diablo siempre ha hecho sus mismas estrategias, nada más que les cambia el disfraz para nuestro tiempo contemporáneo. Hermanos, y entonces vemos que dice que el rey dijo, no van a precisar más gente, pueblo creyente, no van a precisar ir más allá a Jerusalén. Yo se le ocurrió hacer 2 becerros de oro. Los becerros son carneros, de 1 o 2 años, cría de la vaca. Hizo 2 becerros de oro y les dijo, ¿qué les dijo?
Aquí están sus dioses, lo que te sacaron en la tierra de Egipto. ¿Qué más? Hizo 4 cosas. Estableció ídolos. Y uno puso en Betel. ¿Dónde lo puso el ídolo? ¿Tendrá idolatría la iglesia hoy? ¿Habrá ídolos en el Betel de Dios? ¿En el altar de Dios? Ni Dios. Ídolos. También dice que hizo casas, templos. Había que ir a adorar y ofrecer sacrificio y culto a Dios a Jerusalén. Pero él dijo, no van a precisar más, yo voy a edificar casas, templos. ¿Hay una lluvia de templos hoy? Ni Dios, por todos lados. Templos. ¿Qué más? Casas o altares falsos que hacen las veces de templo al día de hoy. Y dice la Biblia también que estableció sacerdotes que no eran de la línea como Dios lo había estipulado, que no eran de la línea de Leví. Los sacerdotes tenían que ser escogidos de la tribu de Leví. No podían ser sacerdotes de cualquier seito. Pero, en otras palabras, el hombre elige a dedo. Yo que hay cargos en la política a veces que decimos que son elegidos a dedo, ¿no? Bueno, puestos elegidos a dedo. También vemos que el sistema religioso de aquel entonces estaba corrompido en los comienzos y usando a un rey, Jeroboam, que sabía, no era ignorante, que sabía los criterios que Dios había establecido en su palabra, dónde tenían que adorar, cómo tenían que adorar, dónde tenían que ofrecer sacrificio, cómo requería el Dios de Israel que se le adorase, se le ofreciese sacrificio y que escapasen de la apostasía. Pero él le presenta eso. Y también dice que hizo fiestas, organizó fiestas. Había fiestas que los judíos tenían que conmemorar. Pero él dice que hasta le cambió la fecha, le puso de su imaginación, leímos, ¿no? Sí. Dice, de su propia imaginación puso una fecha sustitutiva a aquella. Ahí tenemos el conglomerado de las cosas que hizo el enemigo, porque está detrás de todo eso está el artífice del error, el artífice de las tinieblas, que está operando a través de un hombre. Pero son los 4 puntos que hizo. ¿Cuál sería el fin de Jeroboam? De cambiar las cosas estipuladas por Dios del sistema religioso de aquel entonces. El aumento, el pueblo aumenta. Recuerde que el nombre Jeroboam era el pueblo. ¿Qué podría haber en el corazón de Jeroboam? El aumento del pueblo, que hubiera más pueblo. El pueblo aumenta. ¿Nosotros estamos en la misma hoy o no? ¿Será que el liderazgo no busca que el pueblo aumente? Y para eso que muchas veces tiene que vender las convicciones, tiene que vender la verdad. Que no desea que el pueblo aumente. Pero el tema es la forma que lo hacemos, la forma que lo hagamos. Vamos a ir al primer punto entonces. Ídolos. Ídolos que trató de ponerlo en la mente del pueblo, en la mente y el corazón del pueblo. Dijo, estos son los dioses. Así que, ¿qué es un ídolo? Dios. Un Dios. Un Dios sustitutivo. ¿Será que la iglesia de nosotros hoy, en el sistema corrupto religioso actual de los creyentes de hoy, no tenemos ídolos en el corazón y en la mente? Un ídolo, ¿qué es un ídolo? Todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Puede ser el trabajo, puede ser el materialismo. ¿Habrá ídolos en los creyentes hoy? Ni Dios. Estableció ídolos. ¿Qué más? ¿Y por qué el pueblo? Ustedes piensan que el pueblo enseguida aceptó eso. Ya sabía, todo el pueblo sabía que Dios jamás había hecho al pueblo, no se harán imagen. Los 10 mandamientos estaban presentes en el corazón del pueblo. No se harán imagen de Dios.
No se podían hacer imagen de Dios. Pero de repente el rey Jeroboam les presenta 2 becerros de oro y el pueblo acepta. Incluso dice que lo estableció uno de los becerros lo estableció en Dan y el otro lo estableció en Betel, en la casa de Dios. Y dice que quedaba, indagué un poquito, quedaba el doble de distancia de Jerusalén. Y sin embargo el pueblo accedió enseguida. ¿Por qué accedió? Dígame por qué. Se llama superficialidad en el conocimiento de Jehová. Porque el pueblo de Dios al día de hoy, el sistema religioso actual de hoy, con los creyentes incluidos, adoran a cualquier ídolo, comparten ídolos con el Dios invisible, porque conocen poco y nada, superficialmente a Jehová. Que Dios nos ayude a conocer con intensidad a Dios. Amén, hermanos. Conocer sus atributos. El liderazgo mismo no puede elevar más allá de lo que él conoce. El pueblo de Dios no es más espiritual de lo que es el líder. Por eso Dios requiere que el líder sea profundo, sea un hombre que lleve al pueblo al conocimiento de Dios, a adquirir sabiduría de Dios, que él tiene que llevar al pueblo. Ídolos. ¿Qué más? Casas o altares falsos que hacen las veces del templo de hoy. ¿Habrá templos y lugares para todos los gustos y colores? Por supuesto que sí. ¿Y qué termina siendo el templo? Había un templo en aquel entonces. Pero ahora, ¿cuánto hay? ¿Qué termina siendo el templo muchas veces para la gente? ¿Qué termina siendo el templo para los creyentes? Como un ídolo. Como un ídolo. Casas y altares falsos que hacen las veces de templo. Jeremías 7:4 dice la realidad de hoy también. Dice, no confiéis, está hablando Dios, no confiéis en palabras engañosas diciendo, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. ¿Qué hace énfasis? ¿Dónde se hace énfasis? El templo. Gente adoradores del templo. El sistema religioso corrompe cuando hay mucho énfasis en el templo, en los templos. Corrompe. La gente se transformó en adoradores del templo. Estoy aplicando al día de hoy. ¿Por qué puedo decir que somos creyentes a veces adoradores del templo? Porque el creyente sale del templo y es otra persona. Vive otra vida, otra realidad. Una cosa es en el templo, pero termina el culto y el creyente vuelve a su vida mundana. Hace lo que quiere. Tiene poco conocimiento, tiene idolatría y tiene una confianza diabólica de que el templo salva a la gente. El templo no puede salvar a nadie. Es más, hermanos, el sistema corrupto religioso, usted no tenga en alta estima el templo. Necesitamos un lugar. Pero el templo verdadero, ¿quién es? Es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ese es el templo que tenemos que cuidar. Ese es el templo que tenemos que consagrar. Pero la gente que confiaba, dice Jeremías 7:4, templo de Jehová es este, templo de Jehová. Jesús iba saliendo y dice, mirá, el Señor de los templos. Dijo, no va a quedar templo. Yo destruiré, en 3 días van a destruir este templo. ¿De qué templo está hablando? De su vida, su cuerpo. Y en 3 días lo reedificaré. Gloria a Dios. No estaba hablando del templo material. No le dé tanta importancia al templo, al lugar, hermanos. A la denominación. Puede terminar siendo las denominaciones. Terminaron siendo para los creyentes ídolos. Adoradores de templo, adoradores de denominaciones. Tenemos que ser adoradores de espíritu y en verdad. Cuando habla de adorar de espíritu, la parte más profunda de nuestro ser. El templo. No confiéis en palabras engañosas, dice Dios. Este es el templo del Señor. Su adoración falsa se restringía solo al templo. Pero ya dijimos de entrada, ¿no? Hace un rato, ¿no? La abuelita que le enseñó al joven. El culto empieza después que salimos del templo. Amén. Ahí empieza el culto.
No adore tampoco el templo. Hay gente que va a los templos, pero nunca se convierten, porque piensan que ir al templo es sinónimo de salvación. Nada que ver, hermanos. El que salva es Cristo. El que salva y transforma la vida es su palabra, no tampoco el templo. Demos gracias a Dios por este lugar, pero nada más que eso. El templo somos nosotros. Andaré y habitaré entre ellos y seré su Dios. Él camina dentro de nosotros, en nuestro templo, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Cuide ese templo, vigile ese templo, discipline ese templo, su cuerpo. A mi cuerpo, dice Pablo, porque era el templo de Dios, lo dejaba que hacía lo que quisiera. No, a mi cuerpo lo golpeo y lo pongo por servidumbre, porque se dice que el cuerpo es un amo terrible si lo dejamos gobernar, pero es un siervo fiel y bueno si gobernamos sobre el cuerpo. Amén. Que Dios nos ayude a entender la verdad. La corrupción había empezado a través de Jeroboam. Creo que con la base de su nombre el pueblo aumenta. Quería aumento del pueblo, que el pueblo se quedase con él y no se fuese, esos temores que él tenía de que se fuese con el rey de Judá. Y también dice que estipuló, y quiero decirte que hay gente, miembros del templo, pero no son miembros, antes de pasar al otro punto, no son miembros de la iglesia terrenal, del templo de los cielos, una casa. Voy pues a preparar lugar para vosotros, en la casa de mi Padre. Que nuestros nombres estén inscritos en los cielos, hermano. No en la iglesia, no tanto preocuparse por estar inscritos como miembros. Muchos están inscritos como miembros, figuran como miembros en los libros de las iglesias, las congregaciones. Y está bien, es una organización que necesitamos a veces. Pero también tenemos que saber que si nuestros nombres están escritos en el libro de los cielos, ese es el asunto. Qué pena que figure en la membresía local de acá de la tierra y no figures en la membresía celestial. Que Dios nos ayude, casas o templos. Pero también hizo otra cosa, otra corrupción, otra desvirtuación, otra torcedura de su sistema religioso, Jeroboam. Dice que instituyó sacerdotes que no eran lo que Dios había estipulado de la línea de Leví, a gusto de él. ¿Será que no ha hecho eso el sistema corrupto también de nuestro tiempo? ¿Cuántos podemos dudar que hay gente en la obra de Dios que Dios nunca llamó? Y hay gente que está fuera de la obra de Dios que Dios llamó y que nunca le dieron lugar. Lo al revés. Sacerdote no designado por el dedo de Dios. ¿Quién es el dedo de Dios? El Espíritu Santo. Jesús llamó al Espíritu Santo el dedo de Dios, y yo por el dedo de Dios echo fuera demonios. Así que podemos llamar sacerdotes designados por el dedo del hombre y no por el dedo de Dios. Pero vamos a recordar la Escritura, la cual dice, mirad, cuidad por el rebaño y la grey de Dios, la cual es el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Quién pone pastores? ¿Quién los elige? El Espíritu Santo. Sea específico, el Espíritu Santo. ¿Quién reparte dones? El Espíritu Santo. Pero el hombre que ha hecho, pone su dedo, elegidos a dedo. Alguien me comentaba hace un tiempo, me encontré con alguien, digo, ¿a quién pusieron de pastor allá en la iglesia? A fulano, me dice. ¿Y? No, yo me voy a ir. ¿Y por qué te vas a ir? No entiendo por qué te vas a ir. Dice, no hay palabra, no sabe enseñar. Y ahí pregunté, digo, ¿por qué entonces, por qué tú crees que lo pusieron? ¿Qué creen que me dijo? ¿Qué creen que me dijo? Porque le decimos al sistema religioso. Me dijo, porque el hermano no tiene boca para nada. ¿A quiénes se está eligiendo el sistema religioso? A los que se someten, a los que no hablan. Claro, estoy hablando de la corrupción del sistema religioso. A los que no hablan, a los que no se rebelan, a los que guardan silencio. Pero eso que termina haciendo eso. ¿Quiénes son los que estipulan esas señales? Las sectas, hermanos. Distorsiones del sistema religioso. Tenemos que orar a Dios. Tenemos que saber a quién Dios elige.
Mire cómo empezó la iglesia, estamos hablando de cuándo empezó la iglesia, la cual el Espíritu Santo ha puesto por obispo, Hechos 20:28, y está hablando de los primeros pasos de la iglesia primitiva. La iglesia de hoy andará en esos pasos de poner sacerdotes o pastores o maestros según el dedo del Espíritu Santo o el dedo de Dios. Hay mucho dedo de humano, dedo de hombre, elegidos a dedo. Y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Pablo y a Bernabé, Hechos 13:2, para la obra del ministerio. Estaban orando y ayunando. ¿Qué hacían la iglesia para escoger hombres para misioneros, para mandar a fundar una obra en otro lugar? Oraban y ayudaban, igualito que ahora, ¿no? Que Dios nos ayude, hermanos, a volver a la idea de Dios, a la forma de Dios. Amén. Vaya teniendo claro su concepto, porque usted va a ser un preservador de la sana doctrina. Amén. No es que le está hablando a la vida y a mí que me interesa. ¿No le interesa? Sí, claro que sí, tenemos que tener interés. Porque Dios quiere preservar la esencia del Evangelio en sus manos. Usted es elegido para preservar la esencia del Evangelio en sus manos. Dios le da palabra y le da visión, le ilustra cómo está la obra. No es común ilustrarlo, profundidad de cómo está el asunto religioso corrompido desde adentro. Está hablando alguien que conoce desde adentro, no de afuera. No toco de oído solamente. Sabemos que Dios nos revela por su palabra, pero también sabemos que necesitamos la experiencia de haber convivido en ese sistema corrupto y corrompido que está en esto. Y luchar contra eso, hermano, para que almas que están equivocadas bajo el yugo de un sistema religioso corrupto puedan salir de él y venir a Cristo verdadero. Y a un sistema estipulado por Dios. ¿Cuánta gente estará bajo el pie, bajo el ministerio de gente que Dios nunca llamó? ¿Cómo estará haciendo la obra ese Dios? ¿Dios elige mejor que nosotros o no? Sí. Ni Dios. Y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Y decid a Arquipo, dice Pablo en una de sus cartas, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. ¿De dónde había recibido el ministerio? Del Señor. Para que lo cumplas. Eso está en Colosenses 4:17. Los elegidos a dedo, ¿qué pasará? Gente que Dios nunca llamó. Se corrompen más fácil, hermano, doctrinalmente y de cualquier jeito. Se corrompen más fáciles. Miren lo que dice Miqueas 3:11. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo: ¿no está el Señor en medio de nosotros? ¿No vendrá sobre nosotros mal alguno? No vendrá sobre nosotros mal alguno. Pero gente que practican ¿qué cosa? ¿Qué escuchó? ¿Qué más? ¿Y practican qué cosa? Adivinación. ¿Elegidos por Dios? ¿Brujos? Elegidos por el dedo del hombre. El sistema corrupto religioso se ha corrompido en extremo como se corrompió en aquel entonces. Y dice que otra cosa que hizo Jeroboam en aumentar el pueblo, en pro de aumentar la cantidad del pueblo, seguramente que sí, porque su nombre implicaba eso, aumento del pueblo. Dice que estableció fiestas. Fiestas que Dios no había estipulado. ¿Ha establecido fiestas del sistema religioso corrupto? ¿No? Bueno, dígame cuál fiesta, por ejemplo. Dígame, por favor. Hasta el Halloween. Hasta ahí llegamos, horrible. Pero fiestas más espiritual, entre comillas. No, fiestas. No, la Navidad todavía es bíblico, estamos conmemorando supuestamente más allá de la distorsión, de la divergencia que hay en ese tema. Pero, por ejemplo, el Día del Pastor, ¿dónde está en la Biblia? El Día de la Madre, el Día del Padre, ¿dónde está en la Biblia?
¿Quién ha estipulado esos días de fiestas? ¿Y qué hacen esos días de fiestas? No hacen nada, tenemos que honrar al padre, a la madre. No, no, acá se trata de honrar a Dios. Amén. Todos son lugares que cambian, que distraen de lo correcto, que distraen de lo más importante. Amén, hermanos. Ya lo conté la otra vez. Saqué a mis hijos de la escuela dominical en una iglesia donde yo iba, porque solamente se le enseñaba 3, 4 domingos, los traía yo en la moto, y 3, 4 domingos solamente le enseñaban del día de la mamá. Pero no se trata de traer a mis hijos al sistema religioso para que le enseñen del día de mamá, para que hagan florcita para mamá. No está en la Biblia, están distorsionando las cosas. Se trae a los niños para que el sistema religioso en su comienzo enseñaba a los niños. ¿Sí? Porque tenemos que instruirle con qué. Instruye al niño su camino. ¿Con qué tenemos que instruirlo? Con la palabra de Dios. Para que cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero ¿de qué le sirve la instrucción de la mamá? Rendirle un culto de aniversario. ¿Usted ha ido a esos lugares? ¿Lo hemos hecho también nosotros? ¿Lo podremos seguir haciendo después de esto? Y vuelvo un punto para atrás, un pasito para atrás. El ministerio pastoral no es sucesivo, hermanos. Mis hijos no necesariamente tienen que seguir siendo pastores. No necesariamente. Es Dios quien le elige. Me puede elegir a mí, pero no necesariamente a mi hijo. Pero yo he escuchado de pastores, hermano, teniendo hijos impíos. Escuche bien, hijos impíos. Y eso Dios lo sabe. Estoy hablando delante de Dios. Hijos impíos. Y él me decía, lo quiero meter en la obra. Tiene todo para entrar en la obra. Y este no quiere, dice. ¿Para qué quería hacer con su hijo? A dedo en la obra. El legado del ministerio no es familiar. Amén. No es hereditario. Esa es la palabra. Gracias, que no se me aparecía en mi mente. Que Dios nos ayude. Y gracias a Dios que ese hijo que era impío no quería. Pero usted se da cuenta de la corrupción que hay en el liderazgo para dejar acomodado un hijo. Es un desastre la distorsión del liderazgo en el sistema religioso, hermanos. Entonces, repasamos. Cuidado con los ídolos, el sistema religioso no nos implante ídolos en nuestro corazón. Cuidado con hacer adoradores del templo. 3, los sacerdotes, recordar que los sacerdotes son elegidos por Dios. Amén. Si tienes el llamado por Dios, vamos a tener que ver tu llamado. Yo tengo el llamado por Dios. Todo el mundo hoy se percibe de pastor, perfecto. Pero ahora vamos a ver los requisitos de los pastores, si estás dentro de los requisitos de los pastores, ¿sí o no? Hospedador, apto para enseñar, sobre todo las más interesantes, apto para enseñar. No tienes aptitud para enseñar, eres llamado por Dios. Dios se va a contradecir. Dios tiene la forma en su sistema religioso, hermano, para que las cosas funcionen bien. ¿Por qué funcionan mal las cosas? ¿Cómo puede ser que un sistema religioso ponga a alguien que no sabe enseñar la palabra de Dios? Que tenga otras cualidades, gloria a Dios. Pero si no sabe enseñar la palabra de Dios, ¿qué va a hacer? El sistema religioso tendrás que tener, si tienes una aspiración a ser un pastor, un obispo el día de mañana, mi hermano, tienes que controlar tu casa. El que no gobierna su casa, ¿cómo gobernará la grey de Dios? Dios le va a conceder, su casa es un desastre, sus hijos un desastre, y Dios le va a decir que le va a conceder a alguien que manifieste su obra. Pero a veces tú ves la familia pastoral como estamos, una distorsión terrible. Estoy hablando para corregir, no para condenar. Para corregir de quien más. Amén, hermanos. Para tener las cosas claras. Cuando vayamos el día de mañana a reconocer otro pastor que puede Dios mandarlo, porque dice la Biblia que tenemos que orar, que Dios envíe obrero a sus pies, ¿sí o no? Pero ¿cómo vamos a reconocer ese obrero que Dios envía, que Dios lo está llamando, lo está eligiendo? Por las condiciones que la palabra de Dios estipula que tiene que tener un llamado a un obispo, por ejemplo, un llamado a un diácono. Los llamados son grandes, ¿eh? Las demandas de exigencia están allí en la Biblia.
Aunque no las tenga todas, tendrá que tener varias. Y si tenemos dos personas para elegir, aspirantes al ministerio, ¿a cuál vamos a elegir? Al que más llena los requisitos que la palabra de Dios demanda de un obispo o de un diácono. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Pero no podemos levantar a cualquiera, a dedo. ¿Se acuerdan de Samuel? Dice, vaya y yo te diré a quién vas a ungir vos como rey. Y llegó allá y ¿qué hizo? El primero que vio un hombre grande, un muchacho hermoso, que dijo, delante de Jehová estás ungido. Y que Dios le dice, mira Samuel, no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. ¿Qué mira Dios? ¿Por qué elige a Dios? Hombres con corazón parecido al de Dios. Amén. Que tengan alguna cuestión afiliado con el corazón de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Porque el pueblo aceptó todas estas cosas y aunque le quedaba el doble de distancia, lo hicieron. Porque el pueblo es superficial, porque los líderes son superficiales. Pero vienen tiempos nuevos, ¿cuánto podemos creer? Vienen tiempos nuevos. Decimos una palabra profética para quien quiera creer y que pueda creer, porque algunos ya ni creen más. Entonces, dice el Señor, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. ¿Cuáles son los pastores de Dios? Pastores que tienen conocimiento ¿de quién? De Dios. ¿Y qué más? Y que tienen inteligencia espiritual. No mundana. Jeremías 3:15, para quien quiera creer. Dios va a quebrar el yugo del sistema religioso actual, permítame estas palabras fuertes, podrido, distorsionado, con putrefacto olor, de la mano del hombre, de elección a dedo, de creyentes amadores del templo y no amadores de Dios, de creyentes que tienen ídolos en sus corazones. Pero vamos a la siguiente. En el siguiente capítulo tenemos dos modelos de hombres de Dios. Tenemos un profeta viejo y un profeta nuevo, que hemos leído. Y aparece un profeta nuevo, 13, que viene con un mensaje para cambiar, para mostrar, para manifestar la pudrición, permítame esta palabra fuerte, del sistema religioso de aquel entonces. Pero dice que había también en Betel, ¿dónde estaba el sistema corrompido? En Betel. ¿Dónde estaba corrompido entonces? La casa de Dios. En los cultos, en las adoraciones, en los sacrificios. Estaba todo corrompido el sistema religioso. Y viene un profeta de Dios con palabra de Dios, dice que tenía palabra de parte de Jehová, o sea que Jehová, Dios lo había mandado. ¿Y qué más? ¿Qué más tenía ese profeta? Tenía visión. Era un profeta, lo que yo hago diferencia entre un profeta y un profeta. Usted va a encontrar la Biblia que dice, y era vidente. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía visión. Un profeta vidente ve con los lentes de Dios, válgame la explicación así sencilla. Ve lo que el hombre natural no ve. El profeta, el que dice que es profeta, oye a Dios hablarle el mensaje. Amén. Pero el profeta vidente no solamente que oye a Dios, sino que Dios le muestra, le da visión. Usted va a encontrar en la Biblia, por ejemplo, me estoy acordando, no sé si Jeremías que dice eso, y vi, dice Jeremías, y escuché, viene hablando de que había escuchado a Dios, y descendió del cielo una canasta de higos, vi, dice. Así que es un profeta que no solamente escucha a Dios, sino que ve en el ámbito espiritual. Amén. Y este hombre ve, porque comienza a mostrar. En el capítulo 13, ¿qué tenemos entonces? Una muestra, una manifestación de un liderazgo en decadencia. ¿Quién era el que tenía vemos dos modelos en el capítulo 13. Un modelo en decadencia, el profeta viejo,
que estaba en la ciudad, pero Dios no lo usaba más, él no hablaba más, no tenía más visión, no tenía más palabras de Dios porque estaba quieto, Y un profeta nuevo que estaba en prosperidad, en ascenso espiritual. Amén. ¿Con cuál de los modelos nos vamos a identificar? Vamos a ir viendo. No te apresures. Todos nos gustaría el profeta nuevo. Pero Dios nos va a hablar por el espejo de la palabra si estamos con el modelo del profeta viejo o el profeta nuevo. El profeta nuevo tiene comunión con el secreto de Dios. Por eso tiene palabra y tiene visión. Dice la palabra de Dios respecto a eso. Jeremías 23, 22. Pero si ellos no hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la verdad. ¿Por qué la gente no se convierte del todo en los templos, aunque viven en los templos? Porque los profetas no están en el secreto de Dios. No le dan a la gente, no le damos a la gente lo que la gente, no lo que quiere la gente oír, lo que la gente necesita oír para que se vuelva a su mal camino. Por eso no saque de su mente que una de las cosas que hacía que Jeroboam para tergiversar todo el sistema religioso de aquel entonces metió fiestas. Ahí puede entrar, como decía Luis, las danzas y todo. Una distracción. Realmente estamos en tiempo de danzar y bailar para Dios, hermano, con cómo está nuestro mundo, cómo está el estado espiritual de la iglesia, que no tenemos mucha influencia y casi nada en la sociedad. ¿Estaremos en tiempo de baile, de danza y de...? Por supuesto que no. Son distorsiones del sistema religioso actual. Pero ¿qué tiene que hacer un líder, el modelo? Usted, para recibir palabra de Dios y para que Dios le guíe en la vida, ¿qué tiene que buscar en el secreto de Dios? ¿Sí? Amén. Porque dice que entra en el secreto de Dios. ¿Qué hace Dios después? Lo recompensa en público. El profeta nuevo, ¿por qué tenía revelación de lo que pasaba en el ámbito espiritual? Y el profeta viejo no. Porque estaba en los secretos de Dios, porque buscaba a Dios, porque oía a Dios, porque buscaba el mensaje de Dios. No es el mensaje que muchas veces se escucha. Y voy a compartir algo, hermano. Yo no voy a decir más eso, no podemos decir más. El sistema religioso nos enseñó a decir eso. Y algo tengo para compartir. Bueno, hermanos, el pastor me mandó a traer una palabra. Yo la verdad que no preparé nada. No subas. Dios no es un Dios de improvisación. Rostrudos en los altares. Y bueno, y otros que son peores que eso. Los he visto, hermanos. El pastor, no preparé nada, hermanos, pero vamos a ver. Tira la lotería con la Biblia. Dice, donde Dios abrí acá, hermano. Genealogía, no sé de qué. Y empieza a leernos genealogía. 20 minutos de genealogía que a quién edifica, hermanos. Y todavía dice, abrí la Biblia, hermano, y salió acá. Voy a leer esto. Por amor de Dios, si no has leído algo en la Biblia, si no has traído lectura, no aceptes ni siquiera una lectura, por amor de Dios. Amén. Vamos a brindarle reverencia a Dios y a su palabra. Vamos a quitar de nuestro corazón la idolatría, la irreverencia, la improvisación del sistema religioso nos enseñó. Pero ese es el problema. Usted no me avisó, pastor, discúlpeme. Si usted no me avisa que yo tenía que predicar, yo no voy a predicar. Pero usted es complicado. Mire los mensajes en la Biblia. Pero yo a veces vengo entrando, me decía un pastor. Yo vengo entrando en la Biblia y digo, esto le voy a dar al pueblo. ¿Improvisación? ¿Es Dios o un espíritu de error? Dios no improvisa. Dios es un Dios de orden. ¿Cuánto podemos decir amén? Vamos a cambiar el chip del sistema religioso que nos ha mechado irreverencia a nuestro Dios. Y también entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Cometían adulterio y andaban en mentiras. Fortalecían las manos los malhechores sin convertirse ninguno de su maldad. Se me han vuelto todos ellos como Sodoma y como habitantes de Gomorra. El viejo profeta, ya Dios no lo usaba más. Posiblemente, ¿por qué? Más adelante sabemos por qué.
¿Qué elementos usaba él que no tenía que usar? La mentira. La mentira para él era algo naturalizado. ¿Y qué dice Dios? Y andaban en mentiras. ¿Vamos a combatir la mentira en nuestra vida? El padre es el diablo, el diablo es el padre de la mentira. No hay mentira blanca, ni chica, ni grande, ni oscura, ni blanca, nada. No hay mentirita, no hay nada. Aprendamos a ser sinceros delante de Dios. Dios aprecia la sinceridad. Dios aprecia la sinceridad. Despójese del sistema religioso que nos enseñó a ser aparentes, a apariencia, a buscar la apariencia, a buscar que el mundo opine bien de nosotros, que opine lo que quiera. Voy a hacer lo que tengo que ser. Por la gracia de Dios, identificarme con lo que decía Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. El mundo vive la apariencia y el sistema religioso también. Somos pioneros de un regreso a la palabra de Dios, hermanos. Amén. Yo me decía hace muchos años, tú vas a ser uno de los pioneros en mi ciudad. Y yo no entendía nada. Hasta que un día descubrí, pioneros. ¿Qué es ser pioneros? Uno, hay más. Dios tiene varios que van a invitar al pueblo de Dios a ser pioneros. Estoy depositando la gracia de Dios que escuché en mi corazón. El que quiera creer, que crea. El que no quiera creer, no va a creer. Y el que me va a criticar, no importa. Me tiene sin cuidado. Significa pionero, significa uno que vuelve, que regresa. Un camino de regreso, que establece un camino de regreso. ¿Un camino de regreso hacia dónde, hermanos? Hacia el principio, hacia la verdad de Dios, hacia las Escrituras. Para ser el modelo de Dios, hacer la obra de Dios según el modelo de Dios que Dios ha estipulado en la palabra. No con nuestro dedo, no con nuestras ideas, no con nuestras estrategias, sino las estrategias de Dios. Todos queremos que el pueblo aumente, ¿sí o no? Claro que sí, pero ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo lo hacía en la iglesia primitiva? ¿Cómo leemos? Y el Señor, ¿quién hacía eso? El Señor añadía a su iglesia cada día los que habrían de ser salvos. No tengo que añadirlo yo, con mis estrategias, con mis ideas. Dios añade, yo tengo que predicar la palabra, instituir el sistema religioso, valga la redundancia en ese sentido. Tomemos al cristianismo como un sistema religioso. Pero según la palabra de Dios, según las ideas de Dios, según el plan de Dios, según la directiva de Dios. ¿Cuánto podemos decir de mí? ¿Y qué Dios va a hacer a su tiempo? Cuando Él quiere, va a añadir a sus almas, a su iglesia, los que han de ser salvos. Porque a veces atraemos gente, ¿sí, no? Pero Dios cuando trae gente, ¿las trae para qué? Para ser salvos. Recuerden que Jeroboam significa aumento del pueblo. El viejo profeta, 13:11. El nuevo profeta tiene un mensaje para Betel mandado por el Señor. Pero el viejo profeta ya Dios no le usa más. Y él dijo en el 13:18, y ahí se titula, ¿no? Yo soy profeta como tú. ¿Era profeta igual que el otro? ¿Era profeta igual que el otro? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ahora vamos a ver la diferencia. Ya estamos viendo alguna. Ya no lo usaba más. Tenía el título de profeta, pero Dios ya no lo usaba más. Ambos eran profetas, pero no era igual que el otro. ¿Entendió el mensaje? No estoy complicando. ¿Lo lograste entender? Porque él dijo, yo soy profeta igual que tú. Era igual que el otro. No era igual que el otro. El otro tenía un mensaje de revelación. El otro tenía palabra. Él no tenía más palabra. Dios no le mostraba más nada al profeta viejo. Ahora vamos a ver la diferencia. También entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Por eso, tal vez dice, cometían adulterio y andaban en mentiras. Fortalecían las manos los malhechores. Porque dice, y Dios dice, se me han vuelto todos ellos. Así que se le habían dado, iban caminando bien y de repente se volvieron, se dieron una vuelta como la tortilla. La corrupción está a la vuelta de la esquina. Y una de las cosas que corrompe Satanás es con las mentiras, pequeñas mentiras. Como para mentiras vengo, dijo el paisano, ¿no? Dice, echame una mentira, vos que sos tan mentiroso, como para mentiras vengo. Dice, vengo a avisarte que tu mamá ha muerto. Y el otro
volvió la pierna y salió con el caballo hacia el rancho de la mamá. Cuando llegó allá, la mamá estaba lavando la ropa. Se dio cuenta que el otro le dijo, como para mentira vengo. Y ya le dejó una mentira así sobre el vuelo nomás. ¿Mentía o no mentía? Hay gente habituados a mentir, hermanos. Se acostumbraron su lengua, dice Jeremías 9:5. Acostumbraron su lengua a mentir. Estábamos en un campamento juvenil. Yo estaba con mis jóvenes allí. Y de repente el pastor me dice, vení acá. Sí, pastor. ¿Te has dado cuenta de lo que está haciendo la hermana fulana? Digo, no, una joven. Dice, toma medidas. Te digo, toma medidas, porque anda filtrándose con cosa de muchacha, ¿no? Dándole piola a algún jovencito, riéndose, y va con 2 3 para allá, y 2 3 para allá. Y él molesto, dice, toma medidas. Y al rato me decía, me hacía así. Voy diciendo, ¿y toma? Y al ratito la llamé a la señorita y le dije, bueno, mija, venimos acá a un campamento para crecer espiritualmente, no para andar buscando novio. Vamos a ir a tener una conducta ética. Solo eso. Quedó con una trompa de medio metro. El lunes, un martes, llegué a la iglesia y me dijeron, el pastor te llama ya en la reunión. Cuando fui allá estaba todo el repertorio armado ya. La madre, la muchacha, malísima, que yo había reconvenido a su hijita para que tuviera una buena conducta. Pero eso no es el mal mayor, hermanos. El mal mayor es aquel que era mi pastor, y estoy hablando delante de Dios. Me dijo, el que te hizo juicio es él. Así que arreglátela con él. Y me miraba a mí, yo no lo podía creer, hermanos. Me estaba mintiendo en la cara. Todo el tiempo me molestó para que yo tomara medidas. Y yo iba dejando, porque la muchachita y me decía, ¿y? Y luego en la cara mía me decía eso, para zafar de una situación, para quedar bien con la mamá. Y yo lo miraba y no podía creer, hermanos. Mentían en la cara. Y sé que muchas veces el liderazgo se acostumbraron a mentir. Pero no lo hagamos nosotros, amén. No le dé las espaldas a la verdad. No empiece por mentiras pequeñas. Nadie empieza por mentiras grandes. Empieza por pequeñas filtraciones de permitirse mentir. No hay pequeñas mentiras, no hay pequeñas ni grandes. Es pecado para Dios. Es la naturaleza del diablo. El diablo, no hay verdad en él. Miente desde todo el tiempo. No seamos hijos del diablo, seamos hijos de la verdad. Aunque vaya cuesta contra nosotros. Casi pierdo una casa por decir la verdad. Y el ingeniero me decía, ¿por qué tú dices la verdad? Nadie dice la verdad. Yo no puedo mentir. Tendré muchos defectos, pero ese no. La mentira es la base para que Dios siga usándote en tu vida como una vasija útil en las manos de Dios. ¿Por qué el profeta no lo usaba más? Una de las causas era porque se había acostumbrado a mentir. La mentira es una obra de la carne, y a su vez, si te acostumbras a mentir, hay un espíritu de mentira. Y estoy hablando desde el punto de vista doctrinal, por la Biblia. Si alguien quiere corroborar, 1 Reyes 22, no busque allí, no busque, por favor de Dios. No es para buscar, es para los que nos están anotando. Y para dar la cita bíblica, si alguien quiere escuchar el audio, puede buscar, corroborar. Hay una reunión allí de Dios con sus ángeles, y de repente también se introduce un espíritu del diablo, un espíritu inmundo. Y Dios pregunta, dice, ¿quién inducirá a Acab a subir contra Galad, Ramot de Galad, una región? Yo no quería que, ya le había hablado por el profeta Jeremías, creo, si no mal no recuerdo, de que no subiera. Pero había no sé qué cantidad de profetas que le decían, sube a pelear con ese rey. Dios te va a entregar esa ciudad. Y el único que decía que no era Jeremías. Y entonces dice que en esa reunión, que corre la cortina Dios y nos muestra una reunión espiritual donde nadie ve, el ojo humano no ve, solo Dios la ve. Nos transcribe por su palabra. Y dice que en esa reunión un demonio se aparece delante del Señor. Mire el atrevimiento. Y le dice, yo lo haré. Y Dios le pregunta, sí, de cierto que lo harás. ¿Y cómo lo harás? Y dice el demonio,
seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Así que en la obra de la carne aparece 5:22, aparece que la mentira es una obra de la carne. Pero aquí dice que también hay, si la mentira se hace costumbre, ¿quién opera después? Un espíritu de mentira. Que Dios nos ayude. Ya di la cita, ¿no? Jeremías 5:31, los profetas profetizan falsamente, los sacerdotes gobiernan por su cuenta. ¿Será que no pasa hoy en el día de hoy también? Liderazgo que gobierna por su cuenta y no por la palabra de Dios. Y a mi pueblo, eso es lo más terrible, así le gusta. ¿Vio que hay gente que es masoquista? Ay, pobrecito, ¿cómo lo maltratan ya? Gente que es masoquista. A mi pueblo, está hablando Dios, así le gusta. Jeremías 14:14, entonces el Señor me dijo, mentira profetizan los profetas en mi nombre. Yo no les he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Visión falsa, adivinación, vanidad y engaño de sus corazones, ellos os profetizan. ¿Será que eso no está vigente hoy? ¿Será que esa realidad es solo la realidad del pasado? Que Dios nos ayude, hermanos. ¿Con cuál modelo nos estamos identificando? Vamos a luchar contra la mentira en nosotros. Cuando venga la tentación a mentir, aunque vaya en contra nuestra, aunque vaya en perjuicio nuestro. Amén. Lo he hecho, hermano. Más de una ocasión, Dios lo sabe. Me ha simbolizado e implicado pérdidas incluso. Pero con el Señor nunca se pierde cuando usted elige hacer la voluntad, la verdad. Elige obedecer la verdad. El profeta, la alta demanda para el profeta nuevo. Si se va a identificar con el modelo del profeta nuevo, tengo que advertirle que tiene una alta demanda. ¿Cuál es? Absoluta obediencia. Casi sin margen para el error. Órdenes de Dios son órdenes. Cuidado cuando Dios le dé órdenes. Amén. Por eso a veces he escuchado órdenes en mi corazón y trato de obedecer. Órdenes son órdenes. Al que más se le dará, más se le da, más se le demandará. El profeta nuevo tenía una consigna, que Dios le había dado una orden. No debía de participar ni de comida, ni de bebida, con nadie en Betel. ¿De qué habla eso? Más allá de que es una comida. Comunión. No podía tener comunión con Betel, con el sistema corrompido. Porque simplemente Dios lo quería llevar, lo quería mostrar, le quería revelar, lo quería usar para revelar la corrupción del sistema de apostasía e idolatría que estaba mechado en el sistema religioso de los creyentes de aquel entonces y los creyentes actuales hoy. El profeta nuevo tiene que tener cuidado con quien tiene comunión. Amén. Porque hay gente que está contaminada, pero no quiere descontaminarse. Amén. Dios da un mensaje para descontaminarnos. La Biblia dice que nos limpiemos. Diga conmigo, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Nosotros tenemos que limpiarnos, ¿sí? ¿Dónde está eso, pastor? Además, está en la palabra de Cristo. El que está limpio no necesita sino lavarse los pies. ¿Por qué tiene que lavarse los pies? La contaminación, el polvo de este mundo, la contaminación del sistema religioso puede llegar a nosotros. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vigilar y vamos a limpiarnos. Amén. Si teníamos la mentira del sistema religioso, ¿ahora qué tenemos que hacer ahora? Vamos a valorar que la mentira no corre más conmigo. Amén. Que la idolatría no corre más conmigo.
Que la adoración al templo no corre más conmigo. Dios busca adoradores en espíritu, la parte inmaterial más profunda del ser humano, y en verdad, según lo que la Biblia nos manda a ser un adorador. Y si quieres el modelo de adorador, Abraham, cuando fue a presentar a su hijo, lo ofreció a su hijo allí a Isaac, allí sobre el monte. Dice que Abraham, antes de ir, dijo: iremos allá y adoraremos. Así que adoración es darlo todo, sin restricciones. Eso es un adorador en verdad. Un viejo mentiroso profeta lo engaña de nuevo, porque acostumbraron sus lenguas a hablar mentira, dice Dios. Hay un juicio más severo con el nuevo profeta. ¿Por qué? Porque el profeta nuevo traía un mensaje revelador del rechazo de Dios a la idolatría y a la apostasía de Betel, de la casa de Dios. El profeta nuevo viene para denunciar, viene para revelar. ¿Te identificas todavía con el profeta nuevo? Ay, qué pocos, pero no importa. Para esos dos voy a seguir hablando. El profeta nuevo viene para denunciar, para revelar la corrupción de un sistema religioso corrompido en extremo, lleno de ideas humanas. Y para mostrar un estándar o un modelo diferente, el de Dios, el que Dios estipuló en su palabra. Ahora permíteme dar mi testimonio brevemente. Yo estaba arando con arando con un arado de mancera tirado por 2 caballos. Y el Espíritu Santo vino sobre mi corazón y me dijo: el que desea obispado, buena obra desea. Que dice el clásico, no sé si alguien nunca aró con caballo, no se va a enterar ni de lo que estoy hablando. Dice el clásico, y el caballo para. Di vuelta el arado de mancera y me senté. Y Dios comenzó a conversar conmigo. Dios es testigo de esto. El que quiera creer, que crea. El que se ría, no me importa. No me importa. Mis ovejas oyen mi voz. Amén. La voz de la palabra, claro que sí. Pero Dios habla con su espíritu. Ve y dile a que se acerca el carro. ¿Sí? ¿Quién le dijo? Y dijo el espíritu. Así que el espíritu habla. Para los incrédulos, el espíritu habla en el corazón. Necesita ser ovejas. ¿Yo por qué no oigo? Porque muchas veces no somos ovejas, somos cabras. Pero las ovejas oyen la voz de Dios también. Direcciones personales, conversaciones personales con sus hijos. Volteé el arado así, me senté arriba del arado y conversé con Dios. Me dijo: así que vas a ser deseos obispado. Él mismo me había provisto deseo de ser obispo. Pastor, sí, Señor, tú sabes que yo deseo ser obispado. Pero vas a denunciar el pecado donde quiera que se encuentre. Donde se encuentre en tu vida, lo vas a combatir. Sí, Señor, lo voy a combatir en mi propia vida. Lo vas a combatir en el sistema religioso si yo te mando. Sí, Señor, lo voy a combatir donde quiera que se encuentre. Mi Dios, pero no sabía el problema que me había metido. Yo creí que era cuestión de hablar. Y entré en la interna. Entré en la interna de las iglesias. Mi Dios, cuánta corrupción. Cuánta corrupción. Tanto mango, tanto garrote, porque resulta que en el sistema religioso hay un ring de los cobardes. ¿Cuál es? El púlpito. No te dicen las cosas de frente. Si tú tienes algo contra el hermano, ¿qué tienes que hacer? Ve y háblalo tú y él solo. Te dicen las cosas usando el ring de los cobardes. Por eso nunca vamos a decir las cosas del ring de los cobardes de acá. El ring de los cobardes es decir las cosas desde el púlpito. Maldecirte desde el púlpito. Hablar mal desde el púlpito. Juzgarte desde el púlpito. Ese es el ring de los cobardes. El sistema religioso usa eso. Y estaba ya acobardado, hermano. Llegó un punto que digo: no hablo más. No hablo más. Dejo de tener problemas. Porque tú empiezas a hablar y el sistema religioso se enoja. Que tú destapes los tarros que están acomodados. No quiere que muevas nada, todo, que vaya tranquilidad, que todo te sometas, que haya obediencia antibíblica, no importa. Si lo dice el líder, es así. No, si lo dice el líder, si es así, si es respecto a la Biblia. Si es respecto, está antibíblico, yo no voy a apoyar eso. Y no tenemos que apoyar nunca, hermanos, ¿saben? Estaba acobardándome.
Digo, no hablo más, me quedo quietito, me acomodo igual que los otros. El sistema religioso lleva a someter y callar al hombre silencio. Tal vez por eso el sistema religioso había hecho estragos en el profeta viejo. Ya no hablaba más, aunque tal vez sabía la situación que pasaba en Betel, en el altar, que estaba contaminado. Pero él no hablaba más. Hasta que vino una pregunta que Dios me dijo. Estaba quietito y me preguntaban, ¿y tú qué dices? Hagan lo que quieran. Y vino el Espíritu Santo y me hizo una pregunta. Y me dijo, el que no lucha contra el pecado, ¿qué es de él? Dijo mi nombre y me dijo, como para que yo no supiese que no era para otro, ¿no? Me dijo mi nombre y me dijo, el que no lucha contra el pecado, ¿qué es de él? Cómplice. Cómplice. Si un día se corrompe el sistema religioso en tu congregación, lucha contra él. Si no puedes cambiarlo, si te están acobardando, sal de ahí. Las dos cosas son bíblicas. No huyas como cobarde, pero no te quedes para contaminarte en un sistema religioso corrompido. Si no puedes colaborar, te va a contaminar. Si no puedes ayudar, te va a contaminar igual que ellos. ¿Sí o no? ¿Podemos hacerlo? ¿Con cuál de los dos modelos nos identificamos? Vengo pronto. Dichoso el que hace caso del mensaje profético que está escrito en este libro. Deja que el malo siga en su maldad y que el impuro siga en su impureza, pero que el bueno siga haciendo el bien y que el hombre consagrado a Dios le siga siendo fiel. Vengo pronto y traigo el premio que voy a dar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los pervertidos, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que adoran ídolos y todos los que aman y practican el engaño. Y ahora déjame leerte algunos pensamientos para terminar que me trajo el Espíritu Santo para quien quiera creer. Diferencias: el que elige el sistema religioso del profeta viejo y el que elige el profeta nuevo, modelo o estándar del profeta nuevo. ¿Con cuál de los dos nos vamos a identificar? Por lo menos te voy a decir las características. Porque el profeta viejo dijo, ¿qué dijo para el nuevo? Yo soy un profeta igual que tú. No, no eran iguales. Había diferencias, grandes diferencias. Amén. El creyente, el viejo profeta o el creyente o el que se identifica con el viejo profeta, el modelo del viejo profeta o el estándar de vida del viejo profeta. El viejo profeta es indiferente a lo que pasa en Betel, en la casa de Dios. No sabe nada, ni le interesa nada. El nuevo profeta es sensible a lo que pasa en Betel. ¿Cómo está tu corazón? ¿Sensible o insensible? No importa lo que pasa en la iglesia. Bueno, ya sabemos con quién te identificas, si pensamos así. El viejo profeta no hace nada para cambiar todo lo malo, solo critica. Criticamos todo. ¿Sí? ¿Qué hace el profeta nuevo? El profeta nuevo se dispone en las manos de Dios para servirle y tratar de cambiar esa realidad. Amén. ¿Qué estoy haciendo yo con esta palabra? Tratando de cambiar la realidad para quien quiera escuchar. Hay gente que va a estar contaminada, que no querrá escuchar más. Que está cómoda en su sistema religioso, porque estaba cómodo. El viejo profeta estaba cómodo en su ciudad. Sí. Ahora vamos a ver. Estaba con su familia, estaba cómodo. El creyente viejo es pasivo, ya no sirve a Dios. Hay un descenso espiritual del viejo profeta. El nuevo profeta es activo en la vida espiritual. ¿Cómo está tu vida espiritual? En pleno ascenso espiritual. ¿Está en ascenso o en descenso espiritual? Tú sabes la respuesta. El viejo profeta vive en Betel, pero ni fu ni fa con Betel. No sabe nada de la casa de Dios, no le importa nada de la casa de Dios. No aporta más nada para la casa de Dios. ¿Y tú? ¿Estás orando por lo menos para mantener la sana doctrina? ¿Estás apuntalando la sana doctrina? ¿Estás orando por aquel que sirve en el nombre de Cristo en este lugar? ¿Estás ayudando? ¿Estás aportando? Y así todos los hermanos. Y estás orando por los hermanos, uno por los otros. Nos exhortamos uno al otro. Porque a veces el viejo profeta ya vivía en Betel, pero no aportaba más nada. El nuevo profeta se manifiesta en el tiempo de Dios, en el tiempo que Dios lo necesita, en Betel, en la casa de Dios. El viejo profeta es cobarde. No denuncia la pudrición del sistema religioso corrompido. Sí sabré yo esto.
Trabajaba con un montón de cobardes, que me escuchen igual, cobardes. Sí, vamos a decirle, vamos allá y vamos a decirle, esto está haciendo mal, esto tampoco se puede hacer mal, esto es antibíblico, se hace esto, lo otro. Pero íbamos allá a la reunión y el único que hablaba era, ¿quién se imagina que hablaba? Y yo lo miraba y se hacía todo lo distraído, miraban para la pared, miraban para arriba, miraban para abajo. ¡Cobardes! No se puede servir a dos señores, cobardes. Si yo dejo de servir a Cristo, ¿quién soy? Si yo sirvo al hombre, al ojo del hombre, se busca agradar al hombre, ¿dejo de ser de qué? Dejo de ser siervo de Cristo. ¿Qué me importa que el hombre no le agrade lo que yo denuncio? Denuncie el pecado donde quiera que éste se encuentre, en nuestra propia vida. Amén. ¿Cuántas veces denuncio y sigo denunciando mis pecados y lo hago en forma espontánea? Porque tengo que luchar contra el pecado, es el pacto que hice con mi Dios, es el arreglo, es el convenio que hice con mi Dios allí en forma personal. El viejo profeta es cobarde, no denuncia la pudrición del sistema religioso corrompido. El nuevo profeta es valiente y decidido, y enviado por Dios lo enfrenta al sistema corrompido. ¿Se ve? Pero usted dice, pero vino con un ejército, ¿no? ¿Con cuánto vino el viejo profeta, el nuevo profeta a enfrentar el sistema corrompido? Solo. El viejo profeta está disfrutando de una familia en su zona de confort. Evita los problemas. El nuevo profeta anda solo, sin comitiva que lo respalde. Y sale de su zona de confort. Salió de Judá para venir a enfrentar los problemas que había en Betel. Podía haber sido indiferente, pero Dios no le permitía. El viejo profeta se entera de lo que Dios está haciendo o pasa en Betel porque otros se lo cuentan. Un hijo le contó lo que había pasado en Betel al viejo profeta. Pero Dios no le revela más. El nuevo profeta, sin embargo, tiene espíritu de sabiduría y revelación, como dice Efesios 1:15. Dios le revela la situación caótica de Betel. ¿Y dónde está el problema? ¿Dónde estaba el problema? Altar. Y parecía que el altar estaba sano, ¿no? Pero por palabra de Jehová ahora se quebrará. Y estaba podrido porque se quebró. Porque tenía visión de Dios. Dios sabía que el altar estaba podrido. Pero tenía apariencia de estar sano. Pero por dentro estaba prohibido. No era el sistema religioso de los fariseos, no estaba así. Ustedes, los fariseos, lavan lo de afuera del plato y del vaso. Pero por dentro son como huesos de muertos. Pudrición por dentro. El sistema religioso corrompe por dentro, apariencia por fuera. Hermanos, la apariencia tiene que ser una manifestación de la limpieza, de la pureza en nuestro interior. Amén. No al revés. El viejo profeta está en paz con toda la corrupción, paz entre comillas, ¿no? Nadie lo persigue, pero está en pecado delante de Dios. ¿Por qué está en pecado el viejo profeta delante de Dios? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice Santiago, le cuenta Dios por pecado. Se le cuenta por pecado. Santiago 4:17. El nuevo profeta es perseguido, odiado por el sistema religioso corrompido, porque denuncia, muestra, señala la corrupción. ¿Lo hará usted? Amén. Bueno, parece que 2 o 3 se comprometieron con Dios. Recuerde, después no puede echar para atrás. Yo dije, sí, Señor, lo haré. Ah, mi Dios, pero después había momentos que vos decías, no te hago más el problema, no me rompo más la cabeza. Y mi compañera me decía, ¿por qué te metes tanto problema? Porque tengo que decir la verdad, defender la verdad. ¿Acaso no dijo Cristo en su palabra, no dice Cristo en su palabra? Que contendamos ardientemente por la fe. ¿No lo dice? ¿Cuánto puede decir gloria a Dios? Por lo menos. Inspíreme, deme un aliento, está apurado. Ya voy, mi hermano. El viejo profeta está más apagado con el Espíritu Santo también. Se apagó con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está desaprobado por Dios. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu. ¿Por qué se apaga el Espíritu en un creyente, en un siervo de Dios? ¿Por qué se apaga el Espíritu? Está, de alguna manera, no hace lo que debe hacer. Está relacionado porque no hace lo que tiene que hacer.
Se contrista el espíritu cuando hacemos lo que no tenemos que hacer. Se apaga el espíritu cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Porque no somos llamados solamente a no hacer lo malo, somos llamados a hacer lo bueno. ¿Que te quede claro? El profeta nuevo siempre está en procura de ser aprobado por Dios. El viejo profeta está desaprobado por Dios, pero el profeta nuevo está aprobado por Dios. Dice la Biblia en 2 Timoteo 2:14 que busquemos ser aprobados por Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, no que no la usa, que usa bien la palabra de verdad. ¿Lo vas a hacer? El viejo profeta es como el común de los creyentes de hoy, la mayoría, no todos, pero la gran mayoría, ojalá que no estemos allí. No tiene ni palabra ni visión, ya aclaramos eso, ¿no? ¿Qué es palabra, no? Palabra todos sabemos. A veces nos confrontan los mundanos por ahí, 1 Samuel 3:1, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y hoy estamos igual. La gente no discierne lo que está mal en la iglesia, no se da cuenta. Ay, tratado tan hermoso, y a veces hay unos asuntos internos, pecado, idolatría, el altar está corrompido, pero los creyentes, como no tienen visión de Dios, ojalá que Dios nos dé ese modelo que podamos adoptar esta mañana. El nuevo profeta tiene palabra, así dice Jehová, y visión, porque dijo altar, altar, y el altar se quebrará, estaba podrido. Sabe por visión de Dios dónde y cómo restaurar exactamente e instar al arrepentimiento en Betel, casa de Dios, para quien quiera oír. Sabe la realidad espiritual y cómo arreglarla. Visión es ver como Él ve y lo que Él ve y nosotros no. El viejo profeta tiene el corazón sucio porque no se purifica a sí mismo, sino que se contamina cada vez más. El nuevo profeta se limpia porque Dios no usa instrumentos sucios. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Si alguno, dice Timoteo, 2 Timoteo 2:21 al 23, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El viejo profeta, en cambio, vive de apariencia. Le gusta vender una imagen que no es la genuina. Yo soy profeta igual que tú. No, mi querido, no todos los creyentes son iguales. Hay diferencia entre el justo y el injusto, el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios los hace. Dios hace esa diferencia. El nuevo profeta es sincero. No esconde nada. Se identifica con las palabras que decía Pablo: por la gracia de Dios, soy lo que soy. El viejo profeta perdió el sabor como sal, no sirve para más nada, solo para dar mal testimonio. Sal sin sabor no detiene la corrupción de esta sociedad enferma, es un pasivo, está conformado al mundo. Cuando Romanos 12:2 dice: no se conformen al sistema del mundo, eso quiere decir, no dice el sistema, dice: no conforméis al mundo, al sistema del mundo, a los valores, a los criterios, a las reglas, la manera de pensar, de conducirse en la vida como el mundo, sino que sean renovados, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo está tu entendimiento? El nuevo profeta tiene luz y es como la luz de la aurora que va en aumento. ¿Te identificas con cuál modelo? Aunque el sistema religioso lo amenaza y lo quiere matar, vio que el rey se enojó y dijo: ¡prenderle! Pero la mano le quedó. ¿Por qué? Dios lo guarda. Está en defensor de Dios. Dios lo guarda. Amén. Amén. Lo maldicen, lo acusan, lo difaman, lo agravian, pero Dios lo guarda. Lo quieren matar, espiritualmente, como sea, pero Dios lo guarda. Tiene señales. El viejo profeta tiene señales. El viejo no tiene más nada. Porque la mano que hizo con el rey le pidió que la mano le sea restaurada. ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó? Le fue restaurada. Tiene señales. ¿Con qué modelo nos identificamos? ¿Modelo viejo? ¿Modelo nuevo? ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Viejo profeta, el nuevo profeta. Ponemos de pie, queridos.
gracias a Dios. Pedimos a Dios la bendición de Dios. Pedimos a Dios la bendición de Dios para que Él nos guarde en el tiempo de apostasía, de idolatría y de la contaminación del sistema religioso. Amén. ¿Puedes orar? Señor, guárdame. Guárdame de la contaminación. Tu palabra dice que nos limpiemos. Diga conmigo, limpiémonos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu. Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda limpiar de toda contaminación de carne y del espíritu, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre bendito de Jesús. Conmigo, 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Damos gracias. Gracias, hermanos. Que Dios le bendiga. Gracias. Santo es tu